La semana antes pasada, hace 2 semanas, nuestro hermano Robert hablaba de 3 principios fundamentales, porque es que estamos hablando de un tema que pocas veces se habla en Casarapa, pero que es necesario, y es el tema de las finanzas. Y el hermano Robert hablaba de 3 principios fundamentales. Uno, primero, reconocer que Dios es nuestra fuente. Amén. Dios es nuestro proveedor. El dinero, es el segundo principio, es un medio para lograr lo que el Señor quiere. Pero el Señor nos advierte que somos mayordomos de esa provisión que el Señor nos da. Amén. Tenemos que administrar bien lo que el Señor nos da. La semana pasada nuestro hermano Mauricio decía que el dinero es una prueba de tu fidelidad, en la manera en la que tú administres bien tus finanzas. Esa es una prueba infalible de qué tan fiel eres tú al Señor. Nos hacía una advertencia también, decía que el dinero es un peligro cuando se le ama. En muchas ocasiones tenemos nuestra confianza puesta en el dinero. Si no hay dinero, hay problemas. ¿Cómo voy a llenar mi alacena? ¿Cómo voy a pagar el colegio? ¿Cómo voy a arreglar el carro? ¿Cómo voy a pagar el pasaje? Y no tenemos en cuenta que nuestro Señor es nuestro proveedor. ¿Quién dice amén? Amén. Y es esa pues la herramienta que el Señor nos da a nosotros. El dinero. Un medio simplemente para lograr expandir el reino de Dios aquí en la tierra. Pero hay muchos medios para expandir el reino de Dios aquí en la tierra. Mi hermana Marisabel hablaba aquí de como padres a nuestros hijos. La alabanza también se manifiesta en cómo nosotros preparamos nuestros hijos al Señor. Y esa es una forma de preparar ese camino para la venida de nuestro Señor. El día de hoy vamos a estar hablando de un versículo que yo les voy a confesar, hace algunos años cuando yo lo leí, era para mí un reto. Sinceramente, este versículo no hacía clic con mi lógica. Y habla precisamente de un contentamiento en medio de situaciones que son adversas. Eso a mí no me hacía lógica. Por favor, proyectemos el versículo. El versículo es Filipenses 4:11. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hermanos, Pablo aprendió a contentarse cualquiera que fuera su situación. Yo lo leía y lo leía en aquella época y decía, pero Señor, o sea, cuando no hay nada, cuando no tengo, hay angustia, es difícil estar contento ahí. Pero había un detalle en ese versículo que es que he aprendido a contentarme. O sea, que no fue algo instantáneo que Pablo adquirió cuando recibió a Cristo, cuando vio por primera vez a Cristo. Fue algo que él aprendió. Muchas veces cuando estamos en situaciones adversas, hay una batalla de dudas en nuestra cabeza. ¿Qué irá a pasar? ¿Será que esta vez el Señor sí me respalda? ¿Será que esta vez el Señor sí me ayuda? Algunas personas como yo, ansiosas, que nos gusta tener el control de todo, nos gusta tener las variables a la mano, nos gusta tener todas las variables de la fórmula ahí, nos resulta difícil no ponernos ansiosos. Y la ansiedad es horrible, hermano. La ansiedad te hace caer en pensamientos recurrentes, te hace dar taquicardia, despertarte en las noches. Los que lo han sufrido de una manera aguda, como yo en alguna vez, saben de qué les hablo. Esa angustia de no saber qué va a pasar. En algún momento me llegaron a decir, hermano, pero eso no es de cristiano. Si usted es cristiano, usted no puede tener ansiedad. Y yo me culpaba
y decía, wow, pero es verdad, si yo tengo que tener confianza en el Señor, yo no puedo estar ansioso. Pero hermano, el Señor es tan bueno, pero tan bueno, que entiende nuestra naturaleza humana. Y fíjense que Él, siendo hombre, Jesucristo aquí en la tierra, cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, sudaba gotas de sudor como de sangre. Y hermano, ¿sabe qué? Eso existe. Es una condición que se llama hematidrosis. El estrés llega a ser tan fuerte que puedes llegar a sudar lágrimas de sangre. Perdón, gotas de sudor en forma de sangre. Entonces, ¿qué le decimos al Señor? Era Jesucristo mismo sudando gotas de sangre porque sabía que se enfrentaría a una situación verdaderamente difícil. Así que es perfectamente normal si tú llegas a tener dudas. Es perfectamente normal si te llegas a sentir ansioso. Pero recuerda que puedes aprender como Pablo a superar y a enfrentar esas situaciones con contentamiento. Lo bueno es que si tú estás aquí el día de hoy, es porque estás buscando la presencia del Señor. No sé cuál es tu situación. Si tu situación es económica, si tu situación es de salud, no sé cuál es la situación que tienes. Estás aquí el día de hoy buscando la presencia del Señor. Y aquellas personas que lo hacen, están haciendo lo correcto. Amén. Si tú estás aquí, estás en el lugar correcto. Si tú has doblado tus rodillas ante tu situación, estás haciendo lo correcto. La palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando nosotros estudiamos a Pablo, porque aquí vamos a aprender el día de hoy, amén. Cuando estudiamos a Pablo y las cartas que él escribió, nosotros tenemos que hacerlo de una forma bien responsable. Tenemos que primero buscar su contexto histórico, su contexto cultural, por qué Pablo estaba escribiendo eso en ese momento, para nosotros entender qué es lo que nos quiere decir el Señor por medio de una carta paulina. Hay que ser responsables con eso. Y entender así cómo es que Pablo sentía contentamiento, a pesar de que estaba encarcelado. Pablo estaba en una situación realmente comprometida. En 2 Corintios 8, del 1 al 12, nos muestra que él escribió a los corintios mencionando que el pueblo de Filipos, a quien él escribía esta carta por la que estamos comenzando, daba con abundante generosidad. Fíjense lo que dice aquí, 2 Corintios 8, del 1 al 12. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. Filipos estaba en Macedonia. Que en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Cualquiera pensaría, bueno, la iglesia de Filipos tenía para financiar generosamente la obra del Señor. Pero yo los voy a meter un poco en el contexto de esto. Como les acabo de decir, la iglesia de Filipos se encontraba en la región de Macedonia. Muy probablemente era una iglesia conformada por personas romanas. Y no por ser romanas tenían dinero, porque ellos eran cristianos. Y recordamos que si eran cristianos, eran personas marginadas, eran personas rechazadas, que muy probablemente tenían problemas económicos por esa misma condición. Pero aún así, daban con generosidad. Y Pablo en el versículo nos dice que él aprendió a contentarse cualquiera que fuera su situación. En abundancia o en escasez él estaba contento. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes están dispuestos el día de hoy a aprender? Levante la mano el que quiera aprender a tener contentamiento en medio de la prueba. Amén. ¿Qué tal si oramos? Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor, yo te doy las gracias, Padre, porque
tú el día de hoy nos has traído hasta aquí a escuchar tu palabra, a escuchar de ti, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Padre, porque tú quieres vernos siempre felices, Padre. Tú sabes lo que tienes que hacer con cada uno de nosotros. Y Señor, tú me has usado el día de hoy para traer esta palabra a tu pueblo, Señor. Te pido, Padre, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mi voz, Señor, a tu pueblo, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Hay un resultado que nosotros no podemos obviar cuando nosotros buscamos la presencia del Señor. Cuando buscamos la presencia del Señor, nos trae como consecuencia su palabra. Su palabra. Cuando tú lo haces desde tu casa y estás orando y clamando al Señor y buscas la Biblia, ahí habrá probablemente en algún momento un versículo que te hable. Si no te habla en ese momento, lo más probable es que si vas en una camionetica, veas en la parte de atrás un versículo. Si no, lo vas a ver en las redes sociales. Si no, lo vas a ver en un post, en un video o en algo que te compartan. Pero su palabra se va a hacer notable a ti. Es así como Dios se comunica con nosotros, por medio de su palabra. Y más confiable es cuando te habla por medio de un versículo bíblico. Y ese versículo bíblico, cuando tú lo leas, yo te aconsejo algo: escribe ese versículo bíblico. Escríbelo, porque eso va a ser como un recordatorio que tú vas a tener. Vas a agarrar y lo vas a colocar, si es posible, en un papelito de estos amarillos post-it que colocas así. O te lo has anotado, lo tienes en la cartera. Pero acuérdate de esa palabra que el Señor te dio. Porque vas a ver que lo vas a volver a ver en otro momento. Un hermano te lo va a confirmar cuando tú estés hablando acerca de él. Y eso va a servir como un recordatorio a ti cuando esos momentos de duda vuelvan a ti. Amén. Cuando esos momentos de duda vengan, tú buscas tu papelito: Señor, yo sé que tú me diste esta palabra y en el nombre de Jesús en algún momento se cumplirá. Amén. No sé si tu problema está a días, a horas, a meses, a años de resolverse. Pero el Señor no miente. El Señor siempre cumple sus promesas. Amén. Ok. Como aquí estamos aprendiendo, vamos a tener 3 lecciones que vamos a estar aprendiendo el día de hoy. Y la primera lección es: afirma tu fe. Afirma tu fe. Esa es la primera lección del día de hoy. Afirmar tu fe es un acto voluntario en el que tienes que tener 3 aspectos fundamentales: fe, paz y acción. En la fe, cuando creemos en Jesucristo, cuando afianzamos nuestra confianza y solamente no nos dedicamos a creer en Dios, sino a creerle a Dios, las cosas empiezan a tomar más forma. Pablo tuvo un encuentro personal en el camino a Damasco con Dios. Lo pudo ver en el resplandor de su gloria, tanto que lo tumbó del caballo y lo dejó ciego por unos días. Ese encuentro personal que Pablo tuvo lo hizo tener una confianza extrema en el Señor. Fíjense lo que nos dice Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese Jesús es el que trajo tus pies aquí el día de hoy. Ese Jesús, el creador de los cielos, de la tierra, del universo, de los planetas, de las estrellas, de todo lo que hay, tiene sus ojos puestos en ti. Afirmar esa confianza, imagínate, del creador de todo, hermano. Del creador que te está viendo y está adoptándote como su hijo. Él es el que te está cuidando.
Él es el que está ahí contigo. Eso, hermano, a nosotros no nos trae otra consecuencia que paz y tranquilidad. Nuestro Señor Jesús nos dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Iglesia, no se turbe tu corazón, ni tengas miedo. Que desaparezca la batalla de las dudas de tu cabeza. No dejes entrar esos pensamientos recurrentes. Súbele el volumen al Espíritu Santo que habita en ti. Llénalo de esa confianza. Llénalo de ese amor que siente Él por ti. Amén. La otra parte de esta lección es la acción. Hebreos 10, 35, 36 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Iglesia, no pierdas tu confianza. Hay un grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Y fíjense ustedes que dice: habiendo hecho la voluntad de Dios. Hay que tener una fe activa, hermanos. Hay que hacer la voluntad de Dios. No es solamente la confianza, no es solamente la fe, es también haz la voluntad de Dios. Obedece lo que el Señor te manda. Y eso nos lleva a la segunda lección. La segunda lección nos habla de dos elementos necesarios para hacer la voluntad de Dios y asimismo también demostrar nuestro amor a Él y al prójimo. Muestra tu amor a Dios. Muestra tu amor a Dios. Y no hay una forma más bonita de mostrar tu amor a Dios que no sean el servicio y la alabanza al Señor. Cuando sirves, obligatoriamente lo estás haciendo a tu prójimo. No hay amor al prójimo si no hay servicio al prójimo. Servir al prójimo es para ti un sinónimo de retribuir de alguna manera el amor hacia las personas que te rodean, el amor a tu comunidad, incluso el amor a la persona que no conoces. Yo les quiero dar un breve testimonio de una persona que habitó aquí en nuestra congregación, pero cuando estábamos en el edificio Busonca. Esta es la historia del hermano Alfredo García. Alfredo García era un hermano que, asistía como cualquier otro los domingos con su esposa y llevaba una vida, tratando de conseguirse dentro de los caminos del Señor lo que era su propósito. Alfredo en un momento pierde a su esposa. Su esposa parte con el Señor. Tristemente, pues él estando tan afligido, pues la iglesia lo ayuda, la iglesia lo apoya en el medio de esa situación. Pero tiempo después, Alfredo se acerca al liderazgo de la iglesia y dice una noticia no muy agradable. Resulta que Alfredo era paciente renal. Alfredo tenía un trasplante de riñón. Y el cuerpo lo estaba rechazando. Por si fuera poco, tenía cáncer también. Tenía un tumor no Hodgkin. Ya la situación de Alfredo era prácticamente terminal. Los médicos le habían dado una expectativa de vida corta. Y para sorpresa de todos, esa era la misma enfermedad de la que había muerto su esposa.
exactamente el mismo cuadro clínico. Se podrán imaginar cómo estaba la cabeza de Alfredo, pero había algo por lo cual él se atrevió a acercarse al liderazgo y contarle su problema. Él pidió que no le tuvieran lástima, sino que él quería servirle al Señor y darle a Dios hasta el último aliento de su vida. Darle a Dios de lo que él percibía económicamente para apoyar la obra del Señor. Dios es tan bueno que alargó su expectativa de vida contra todo pronóstico. Alfredo logra terminar el seminario y Alfredo empieza a hacer la obra del Señor en la iglesia de las Rosas. Sí, hermanos, el hermano Alfredo era uno de los fundadores de la iglesia de las Rosas, o fue uno de los fundadores de la iglesia de las Rosas. En su última visita al médico, antes de fallecer, el líder que lo lleva al médico se para con el doctor y el doctor le dice: oye, mira, estos exámenes que están aquí no son compatibles con la vida. Estos exámenes son de una persona que ya debería haber fallecido. Dime una cosa, ¿vale? ¿Qué es la obra de las rosas? ¿Qué es la obra de las rosas? Al doctor se le responde y se le dice: es una congregación nueva que estamos fundando. Bueno, eso es lo que lo mantiene vivo a él, porque repite cada ratico: la obra de las rosas, la obra de las rosas, la obra de las rosas. Haz una cosa, chicos, pasa y dile que la obra de las rosas va a estar bien. Bueno, este pastor se acercó y le dijo: Alfredo, sabes que te queda poco tiempo de vida, ¿verdad? Te falta poquito para que tú partas con nuestro Señor. Alfredo dijo: sí, lo sé. Ok. Bueno, mira, la obra de las rosas va a estar bien. A este varón se le iluminó la cara, se le iluminó su rostro. Y minutos después, Alfredo cerró sus ojos en este mundo para abrirlos allá, al frente de nuestro Padre Celestial. La expectativa era corta, su expectativa de vida era corta, pero Alfredo alineó su propósito con el propósito de Dios. Alfredo dedicó su vida o el resto de su vida al servicio. Nosotros queremos que el Señor nos dé respuestas, queremos que el Señor nos dé propósito, pero no alineamos nuestro propósito con el propósito del Señor comúnmente, sino esperamos que el Señor alinee su propósito al nuestro, y no es así, hermanos. El Rey de Reyes y Señor de Señores está allá, y nosotros somos sus hijos. Somos nosotros los que tenemos que alinearnos a su propósito. Esta historia de verdad que movió mi corazón la primera vez que lo escuché. No lo escuché recientemente, lo escuché hace años. Y fue para mí una gran inspiración. Hoy en día la iglesia de las Rosas sigue operando allá en las Rosas. Muchas personas han sido cambiadas. Y es que la fe debe tener acción. Debe haber acción en tu fe. Debe haber algo que te mueva en esa gran comisión que el Señor nos dio. El Señor ha sido claro en lo que nos demanda: id y haced discípulos en todas las regiones del mundo y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Eso es
alinear nuestro propósito con el propósito del Señor. La otra parte que tenemos que tener clara es la alabanza. Y la alabanza en sí puede ser cuando tú vienes, le cantas una canción, cuando tú vienes y evocas en espíritu y en verdad el nombre del Señor y lo glorificas. Pero el servicio tiene inmerso un acto de alabanza al Señor. Si tú estás sirviendo es una forma hermosa de alabarlo. De repente no tienes la mejor voz para pararte aquí, pero tienes 2 manos fuertes, tienes 2 pies fuertes. Omar, pero ya va, yo estoy enfermo, yo ahorita, bueno, ando con un bastón, yo ahorita de verdad no puedo. Omar, mira, no, ¿cómo hago? Yo de verdad no tengo dinero, yo no tengo cómo apoyar la obra del Señor, yo de verdad ahorita no tengo ni siquiera trabajo. Omar, cualquier excusa me puedes decir, hermano. Pero eso me hace acordar la prédica en estos días del hermano Daniel que decía, el que quiere puede y el que no busca excusa. Imagínense la situación de Alfredo, el dolor tan grande que pudo haber tenido Alfredo, y Alfredo dio su último aliento de vida en servicio del Señor, para el servicio del Señor. Que esto nos haga reflexionar, hermano. Que esto nos haga buscar del Señor para servirle como acto de adoración. Amén. Muchas veces nos dedicamos a quejarnos, ¿verdad? En vez de alabar, quejarnos. Oye, no tengo plata para esto. Oye, no tengo plata para lo otro. O no puedo, la salud no me da. Si yo hiciera eso, pero con el dolor que yo tengo en esta pierna, ¿cómo yo hago? O lo que sea, hermano. Simplemente no hay una voluntad firme de hacerlo. Yo veo este caso de Alfredo, veo a Pablo. Pablo a veces estaba encarcelado y desde la cárcel escribía epístolas y cartas que cambiaron muchísimos millones de vidas en el mundo. Alfredo quizás no cambió millones de vidas, pero ayudó a fundar una iglesia que muy probablemente con los años que tiene ya lleva miles de vidas cambiadas. Nuestra hermana Carolina tiene también una enfermedad grave en este momento y nuestra hermana saca fuerzas de donde no tiene y va a evangelizar. ¿Cuál es nuestra excusa? ¿Cuál es nuestro pretexto? Eso nos hace llegar a buscar nuevamente en este versículo ese contentamiento. ¿Cómo es que estas personas logran superar la expectativa de vida, superar el pronóstico médico o superar las expectativas económicas que son fatales? ¿Cómo hacen? ¿Cómo tienen ese contentamiento? Ellos han identificado, hermanos, lo que es la tercera lección, han identificado sus riquezas. Y esto nos lleva a un punto que para mí es uno de los más hermosos regalos que el Señor nos da a nosotros. La primera riqueza que identificaron Alfredo, identificó Pablo, y sé que mi hermana Carolina o cualquiera que tenga problemas ahorita, es la familia de la fe. La familia de la fe. Cuando yo meditaba en esto, me venía a la mente el Salmo 23. Y el Salmo 23, como todos saben, dice: aunque pase por el valle de sombras y de muertes, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Me hace pensar, oye, si David escribió esto, muy probablemente fue en términos de, guerra. Y sabemos que David tenía un ejército. Hermano, ¿tú quieres saber cuál es tu ejército? Voltea. Voltea hacia los lados. Hermano, intencionalmente, por favor, voltea.
y ve a tu izquierda, ve a la derecha, ve adelante, ve atrás. Ese es tu ejército, hermano. Ese es tu ejército. Ese es tu compañero. Así como lo era para Pablo, Tito, Timoteo, Onésimo, que lo acompañaban, Lucas, que estaba con él ahí en la cárcel. Así también Alfredo tuvo a Celedonio, así también tuvo a Guillermo, tuvo a Álvaro, tuvo a Ronald. Tuvo un ejército que lo ayudó, tuvo un ejército que lo apoyó. Hermano, muchas veces salimos de aquí y salimos corriendo y nos vamos y no nos damos cuenta, hermano, que esta familia te necesita y tú en algún momento vas a necesitar de esa familia. Hermano, yo pasé por eso. Yo lo puedo decir, yo puedo testificar y dar gracias a mi familia de la fe, al ejército que el Señor me puso al lado. Cuando yo estaba pasando por la necesidad, cuando yo estaba pasando por la tribulación de la enfermedad de mi padre, a mí no me faltó mi grupo de vida ahí apoyándome. A mí no me faltó mi pastor Celedonio, me iba y me llevaba a mi esposa para el hospital a las 8 o 9 de la noche. A mí no me faltó la palabra de aliento. A mí no me faltó, hermano, estoy orando por ti. Hermano, ¿cómo te sientes? Hermano, yo te invito a que no salgas corriendo. Conoce a una o dos o tres personas cuando salgas del servicio. No estés aislado. No estás solo. No lo hagas solamente para que te apoyen a ti. Si tú estás en una buena situación, busca cómo apoyar a un hermano. Porque recordemos que el Señor ha puesto en nosotros una gracia. El Señor ha puesto en nosotros quizás una energía para trabajar, una energía para poder producir y con eso mismo bendecir a quien necesita. El Señor ha puesto en ti palabra. El Señor ha puesto en ti sus pensamientos para que tú ayudes a otras personas. Otro tesoro que tenía también Pablo, y seguramente tú tienes, son tus recuerdos. Tus recuerdos, hermanos. Pensar en cuántas veces el Señor nos ha ayudado. Pensar en cuántas veces el Señor ha dado su sustento. Cuántas veces el Señor nos ha dado de su fuerza. Cuántas veces el Señor ha respondido nuestras oraciones. Apelar a tus recuerdos, hermano, va a hacer que tu incertidumbre se baje y suba tu confianza. Cuando tú recuerdas lo que el Señor ha hecho por ti, todos esos ruidos, todas esas dudas van bajando. Van bajando. Y recordar sus proezas y sus maravillas te hace más fuerte. Yo reconozco, hermano, que en ocasiones cuando he estado en tribulaciones he sentido ese temor y es como una enfermedad, ¿saben? Y asimismo, el Salmo 77, que fue escrito por Asaf reconocía que esto era una enfermedad. Olvidarse de las proezas del Señor era una enfermedad. Y él dice: enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años a la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Yah. Sí, haré memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. Hermano, levanta la mano si el Señor ha hecho algo por ti. Levanta la mano si el Señor te ha apoyado, si el Señor te ha ayudado. Dale un aplauso al Señor, porque Él nunca te ha dejado y nunca te dejará. Nunca te abandonará. Y no lo hace solamente para tu beneficio, hermano. No lo hace solamente para tu beneficio, lo hace para beneficio de todos.
Eso en lo que el Señor te ha ayudado te puede servir a ti de testimonio para ayudar a otra persona. Esa palabra que el Señor te dio también te sirve para ayudar a otra persona. No podemos olvidar. Pero si por casualidad, hermano, usted se lo olvida, agarre la Biblia. Agarre la Biblia y ahí va a encontrar N cantidad de milagros. Ahí va a encontrar peces con una moneda en la boca. Ahí va a encontrar panes y peces multiplicados por más de 5,000. Vas a encontrar sanaciones, vas a encontrar resurrecciones y muchas otras cosas que a los apóstoles no les dio chance de escribir en los evangelios. Busca en la palabra y vas a ver cantidad de milagros que el Señor ha hecho. Porque el Señor quiere que tú confíes en Él y que ayudes a otros a confiar en Él. Bueno, tenemos ya estas 3 lecciones. ¿Qué tal si las repasamos? Amén. Vamos a repasar estas 3 lecciones. La lección número 1, afirma tu fe. Necesitamos fe, paz y acción. La lección número 2, necesitamos servirle al Señor y alabarle al Señor. La lección número 3, tenemos que identificar nuestros tesoros, tu familia de la fe y tus recuerdos. Amén. Hermano, no sé por qué situación estás pasando en este momento, pero sí te puedo decir algo. Cada prueba, cada tribulación, cada cosa que te pasa que de repente no es de tu agrado, tienen un solo motivo, y es que tu espíritu crezca. Así como el que hace ejercicios, así como el que hace barras, pesas. Bueno, yo no, porque yo ahorita estoy un poquito gordito, pero los que sí son atletas saben que el que hace ejercicio, cuando el músculo le duele, el músculo crece. Amén. Así el Señor quiere que tu espíritu crezca. El Señor pagó por tus aflicciones, el Señor pagó por todos tus dolores. Pero el Señor también reconoce que somos humanos y nos da ese contentamiento, la posibilidad de tener confianza, de creer en Él y de creerle a Él. Solamente trata de alinear tus propósitos con los del Señor. Fíjate lo que nos dice Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien, y esto es lo que son llamados conforme a su propósito. Hay 2 cosas aquí fundamentales. Los que aman a Dios, los que son llamados conforme a su propósito. Hermano, ¿amas al Señor? ¿Amas al Señor? Sírvele al Señor. ¿Amas al Señor? Alaba al Señor. Jesús le preguntó esto mismo 3 veces a Pedro. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Casarapa, ¿amas a Dios? Apacienta sus ovejas. Al lado tuyo hay personas con necesidad. Afuera hay personas con necesidad. En tu comunidad hay personas con necesidad. En tu trabajo hay personas con necesidad. Casarapa, ¿amas a Dios? Apacienta sus ovejas. Dale la gloria al Señor porque te está regalando la oportunidad de servirle. La iglesia comunidad cristiana de Casarapa es un terreno fértil, hermano. Un terreno fértil donde puedes echar raíces, donde puedes crecer en N cantidad de ministerios y dar frutos. Recuerda que la palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Echa raíces aquí si quieres hacerlo y piensa en dónde eres útil al Señor. Sírvele, prepárale el camino al Señor para su venida. Haz que más y más personas crean en Él. Haz que más y más personas confíen en Jesús.
Deja que el Espíritu Santo te guíe. Deja que el Espíritu Santo te muestre en dónde hacerlo. Tú vas a ver que le vas a sacar a nuestro Padre Celestial una sonrisa hermosa cuando Él vea que tú le sirves con amor y por amor al prójimo. No descuides eso. No descuides el servicio. No descuides la alabanza. Hermano, yo sé que no importa cuál sea la situación que estés pasando, el Señor en el nombre de Jesús va a aumentar tus fuerzas como la de un búfalo. Va a aumentar tus fuerzas como la de un búfalo. Sacará fuerzas de ti para ayudar, para su propósito. En el nombre poderoso de Jesús, yo sé que es así. No importa la enfermedad, no importa tu situación, no importa tu edad, no importa. Moisés tenía más de 80 años. Pablo dio su vida hasta ser decapitado. Hermanos en Nigeria en este momento no renuncian al nombre de Jesús porque están alineados a su propósito y no les importa ser asesinados. No les importa ser asesinados con tal de cumplir su propósito en la tierra hasta que el Señor lo diga. Temprano veían los anuncios que nuestros hermanos de anfitriones están necesitando. Empieza por ahí. No te sientes solamente a escuchar. Da por gracia lo que tú por gracia has recibido del Señor. Hermanos, si tú tienes algún problema, si tú tienes alguna aflicción económica, de salud, con tus hijos, tú tienes que entender que todo está hecho para glorificar el nombre de nuestro Señor. Todo está hecho para glorificar el nombre de nuestro Señor. Si tú tienes una enfermedad, es para que tú le cuentes a otro cómo el Señor te sostiene. Si tienes un problema económico, es para que tú le cuentes a otro cómo el Señor te mantiene. Si tú tienes un problema con tus hijos, es para que tú le cuentes a otro cómo Dios es mejor padre que tú. Si tú tienes un problema en tu trabajo, es para que en tu trabajo vean cómo Dios ha hecho un cambio en tu vida, cómo Dios te mantiene, cómo Dios te sostiene. Y ellos quieran de ese mismo Dios que tú tienes. Pero no te puede usar Dios si estás desde la queja. No te puede usar Dios si estás renegando. Me hace acordar a mi hermano Robert hace 2 semanas. Decía: me gusta empezar todo dando gracias al Señor. Y él reconocía hasta el aire que entraba a sus pulmones. El haber abierto los ojos el día de hoy. Él recordaba eso en su oración. Apelar constantemente a esos recuerdos, hermano, es un acto también de agradecimiento a Dios. Mantener fresca nuestra memoria para testificar acerca de las maravillas del Señor en nuestra vida. Yo sé que Alfredo en este momento descansa con el Señor, pero su legado sigue. Igualmente Pablo, su legado sigue. Hermano, el reto que tenemos hoy es que nuestro legado también siga. No te veas pequeño. No es que yo no soy Alfredo, no es que yo no soy Pablo. No, tú eres tú y el Señor también te dio lo mismo que le dio a ellos. Le dio su Espíritu Santo para que more en cada uno de nosotros, para que nosotros hagamos la voluntad del Padre, para que nosotros obedezcamos y demos paz a sus ovejas y las apacentemos también, y lo hagamos como misión de vida hasta que Cristo venga. Amén. ¿Qué tal si oramos, hermano? Los orientadores van a estar aquí adelante. Yo te invito, hermano, sin pena alguna. Si tienes una situación,
No importa si es pequeña, si es grande, si no tienes ninguna situación y quieres alinear tu vida a los propósitos del Señor, aquí van a estar nuestros orientadores. Vamos a orar juntos. Vamos a poner nuestro propósito alineado con el de Dios. Vamos a servirle al Señor. No tengas miedo, hermano. El servicio al Señor es una de las tareas más loables, más bellas que puedes tener en tu vida. Vivir realmente una vida al servicio como Jesús la tuvo con nosotros. Jesús no vino a ser servido, Jesús vino a servir.